Muy bien, mi hermano Brian, estudiante de la ciudad de Argentina. Estamos estudiando el último libro de la Biblia. Con él se cierra el canon de las Escrituras. Por lo tanto, después del libro del Apocalipsis ya no hay más libros. La biblioteca divina está compuesta por 66 libros. 39 libros en el Antiguo Pacto o el Tanaj de los judíos con 4 subdivisiones. Pasan 400 años en el periodo intertestamentario y entramos al Nuevo Pacto con 5 subdivisiones. Nos encontramos ahorita profundizando lo que es la doctrina de la escatología y estamos profundizando la Carta Magna de la escatología, de lo cual contiene el 95% de la historia del futuro. Hablamos de lo que en griego es apocalipsis, revelación. Por eso el versículo 1 dice la revelación y dice de quién, de Jesucristo. Jesús es el nombre que Dios mismo se puso desde su nacimiento hasta la muerte, muerte de cruz. El nombre Jesús aparece 612 veces en los 4 evangelios, de lo cual los 4 evangelios sería la primera subdivisión. Y te hago una pregunta concreta. Teológicamente, ¿cómo se llama esa primera subdivisión? Estás con el mute. Disculpe, pastor. La primera subdivisión del Nuevo Testamento, académicamente o teológicamente, se le llama el Cristo de Dios, Nada porque más. El Cristo de Dios, concretamente. Muy bien, estamos estudiando la última subdivisión que sería el libro del Apocalipsis. Fue en el año 96 de nuestra era o después de Cristo que bajo el imperio del emperador Domiciano fue que por causa de la predicación de la palabra y de dar testimonio que el Cristo resucitado es el único Señor y Dios, pues le vino una peritonitis espiritual a Satanás cuando no adoraban al César como Señor y Dios como lo hacían todos aquellos que lo hacían en el imperio. Y aún muchos judíos, religiosos, fariseos, por intereses gubernamentales, le decían Señor y Dios al emperador. Pero los cristianos de la iglesia primitiva, nuestros hermanos neotestamentarios, pues saben como nosotros sabemos que el único Señor y Dios es Cristo. Y por causa de la verdad, de defender la verdad, de defender la libertad cristiana, muchos de ellos fueron desterrados ahí en el mar Egeo, donde había una isla al cual se denominaba con el nombre de Patmos. En esa isla llamada Patmos habían hecho una cárcel donde tenían trabajos duros y donde el imperio realmente oprimía no solamente a las lacras sociales, sino a los cristianos que iban allá. Otros cristianos eran muertos de diferentes tipos de torturas que habían. Y el libro
del Apocalipsis al cual el propio Juan nos da la clave y la orden para poderlo entender. En el capítulo 1, versículo 19, nos enseña cómo debemos de entender. En otras palabras, nos da la hermenéutica escatológica, la interpretación correcta para poder entender, mi hermano Brian, el Apocalipsis. Capítulo 1, las cosas que eran. Capítulo 2 y 3, las cosas que son. Y del capítulo 4 hacia adelante, las cosas que sucederán después de estas. Definitivamente, el capítulo 1 es esa visión que Juan ve al Cristo glorificado. Juan, ese apóstol que muere como anciano teniendo el privilegio más grande, es el que ve a Jesús el Cordero como sustituto único y perfecto para morir por nuestros pecados y recibir para satisfacer la ira del Padre como juez justo por nuestras iniquidades, porque la paga del pecado es la muerte. Juan es el único apóstol que está junto a las tres Marías: María Magdalena, María la esposa de Cleofás y María la madre de Jesús. Ese Juan que ve la naturaleza humana del Cristo, del eterno Jesús, lo ve después con el cuerpo de resurrección. Juan ha tenido y es el único que tiene el privilegio de ver las dos naturalezas, la naturaleza humana en la encarnación y el cuerpo de gloria de resurrección. Ahora, el versículo 1 dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Acá tenemos dos personas de la Trinidad. Tenemos al Hijo y al Padre. La revelación, el Apocalipsis de Jesucristo que el Padre le dio. ¿Le dio para qué? Para revelar. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para revelar ¿a quién? A sus siervos. Del griego doulos. Las cosas que sucederán. Esto es importante. Literalmente en el griego dice enseguida. Las cosas que sucederán pronto, dice. Y la declaró enviándola por su ángel, del griego ángelos, mensajero de Dios, hablando de un ser espiritual, a su siervo Juan, al doulos, al siervo, douleo, ser esclavo, a su esclavo Juan, un esclavo dependiente, un hombre que voluntariamente depende solamente de Dios a través de Cristo. Ese es un siervo. Cualquiera no es un siervo. Un siervo es todo aquel que depende, que ora, que ayuna, que pide dirección al eterno Espíritu Santo. Un siervo es aquel que dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Un siervo es aquel que no se apoya en su propia prudencia. Un siervo es aquel que entiende que debe de amar a Dios
primero o sobre todas las cosas. Un siervo es aquel que ama al prójimo como a ti mismo. Y eso tiene una gran teología. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Está diciendo que dale a tu prójimo lo mismo que tú quieres, no menos de ti. Por eso Bien. que no se puede dar a todos. Se da a una persona, se ayuda a una persona y se levanta esa persona, se levanta esa familia. No se puede ayudar a dos, tres, cuatro familias, no. Se ayuda a una familia, a una persona. Esa persona puede ser cabeza de hogar y esa persona va a ayudar a toda una familia. No podemos ayudar a alguien por un momentico cuando necesita permanente ayuda. Ayudar a alguien bien es lo mejor, porque se levanta esa familia y cuando esa familia esté levantada, esa ayuda que diste se va a multiplicar a otros en su tiempo. Porque levantando, produciendo, ayudando, estructurando para que tenga sus ingresos posteriormente, orando, ayudándolo, esa familia al cual uno ayuda correctamente, en su tiempo Dios lo va a usar para otras familias. Porque a veces creemos que hay que dar acá un poquito, allá un poquito, allá un poquito. Al final ese poco al que se le da, lo ayuda solamente en ese momentito, nada más. De ahí sigue fracasado o frustrado. Hay que saber entender la idea que el antiguo pacto y el nuevo pacto, Cristo mismo resumió los mandamientos, los resumió. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, Juan está ahí en la isla de Patmos, un verdadero apostelo, enviado, apóstol. Está sufriendo torturas por el imperio. El imperio es el emperador y el emperador es el imperio y es el modelo del gobierno del anticristo y el camino a la Agenda 2030. Estamos viendo lo que está pasando fuertemente en el mundo. La Biblia tiene que cumplirse que debe de la iglesia ingresar a un tiempo de gran apostasía, pero no es la más grande todavía. Vemos cómo existen estos hijos de Satanás, charlatanes, oradores, que predican para poder extorsionar. Son los nuevos extorsionadores de púlpito. Así como Latinoamérica se ha llenado de hombres, sicarios, jóvenes, que extorsionan o piden vacunas a los almacenes, a los empresarios. Estos charlatanes de púlpito son los vacunadores, como se les llama en el Ecuador a los que extorsionan. Son delincuentes de púlpito, terroristas espirituales que utilizan la palabra de Dios, porque escúchame bien, Dios no mandó a tener éxito y prosperidad si lo adorares. No. Satanás sí dijo, si me adorares, yo te daré éxito y prosperidad. Recuerda uno de las tentaciones. Si me adorares, te daré todos estos reinos. Este éxito te lo daré. Esta prosperidad te la daré. Cristo no promete nada de eso, ni éxito ni prosperidad, si lo adorares. Para que veas cómo otro evangelio ha ingresado poderosamente
dentro de los púlpitos evangélicos. Es por eso que hay que caminar mirando a la derecha y a la izquierda y no descuidarnos. Todo lo que estamos viendo, la Biblia dijo que serán tiempos peores que en el tiempo de Noé, de Sodoma, de Gomorra. En el tiempo de Sodoma no habían legalizado la ideología de género. Ahora sí. En el Perú están haciendo paro en ciudadelas por las extorsiones de estas bandas que han entrado fuertemente. Y en el mundo entero, en mi país también, en Quito recientemente terroristas prendieron el bosque de Quito, porque Quito y Ambato es rodeado de montañas verdes. Quito es un bosque. Incendiaron, fue un incendio provocado. Esto es lo que está pasando, una guerra política. Y la Biblia nos enseña en el Apocalipsis que el Apocalipsis ha sido escrito para enseñarnos a nosotros, a la iglesia cristiana, mi hermano Brian, las cosas que vendrán y nosotros ya no estaremos. Esos 7 sellos que son múltiples de juicios que vendrán sobre el mundo entero. Pero gracias a la perseverancia, gracias a que hemos puesto nuestro corazón a Cristo y no a Mamón, seremos arrebatados, entraremos al tribunal de Cristo y después a las bodas del Cordero. Y mientras que los cristianos que ahora son señalados, perseguidos, murmurados, llegará el día, mi hermano, que estaremos gozosos y acá las naciones con sus moradores e Israel estarán metidos en el horno de los juicios del soberano Dios. Y estamos ya en el versículo 3. A ver, léemelo, por favor. Ahí en el libro. En el libro de acá, en la computer. Amén, amén, pastor. Versículo 3 del capítulo 1 dice, bienaventurado el que lee. En aquel entonces no es como ahora. Todos nosotros tenemos una Biblia en nuestras manos. En aquel entonces había un rollo y una persona lo leía en voz alta y los demás escuchaban. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Muy bien. El versículo 3 dice, Macarios, dichosos, felices, el que lee. En el tiempo de Juan no habían libros, no estaba la imprenta, sino que habían rollos, sean rollos de papiro o sean rollos de pergamino. Y estos rollos que tenían poca duración eran llegados de la cárcel de la isla de Patmos a los ancianos de las iglesias de Asia Menor. Y el Señor Jesucristo, en media persecución o en la gran tribulación que pasaban los cristianos como lo pasamos hoy en día, no son ellos la excepción, ni nosotros hoy en día, porque todos los cristianos se sienten que solamente ellos están pasando dificultades. Desde que se fundó el cristianismo en Hechos 2 hasta ahora sufrimos. Ahora, la carta, el rollo era llegado. ¿Cómo se llegaba? No sabemos. Pero era llegado y el anciano corría el rollo y lo leía.
y dice bienaventurado. El Señor Jesucristo dice felices, dichosos los que leen y los que oyen. O sea, bienaventurado el que lee, el anciano, el pastor de la iglesia y bienaventurado los que escuchan. Los que escuchan no tenían el rollo, por lo tanto no podían leer, pero tenían oídos para escuchar. Hoy en día el pastor predica y la iglesia tiene una Biblia. Pueden oír y pueden escuchar. Una doble bienaventuranza. Pero hay muchas hermanitas y hermanitos que el pastor lee y la hermanita se duerme. Entonces, no escucha y tiene Biblia y tampoco lee. ¿Por qué? Porque duerme. Y la bendición es para el que lee y para el que escucha. Ahora, si usted escucha y lee, es doblemente bienaventurado. Amén. Amén, amén, pastor. Mm, Tremendo. mm.